Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Como creo que te conté en alguna oportunidad, he tenido este sábado 22 de noviembre el honor y la gran oportunidad de dar una charla TEDx aquí en mi propia provincia, en Mendoza, Argentina, y hoy quiero compartirte gran parte de ese guión preparado para dicho evento. Guión que intentó compartir de forma muy resumida y en 18 minutos de qué se trata todo lo que estoy haciendo y parte de algunas experiencias personales, de algunas anécdotas personales que me llevaron a lo largo de todos estos años a estar en donde estoy y a ir desarrollando el neuro y el corpopaisajismo. Así que te espera un episodio en donde voy a leerte ese guión. Si te gusta, me encantaría que me dejes tus comentarios. Y si no es así, también déjame tu devolución para poder seguir creciendo. La ponencia se llamó El cerebro verde, cuando los jardines hablan nuestro idioma neuronal. Y dice así. Imagínate por un momento que estás en el patio de una escuela primaria durante el recreo. La escuela a la que fuiste o a la que fueron tus hijos. Cuánta energía liberada por esos niños que corren detrás de una pelota, que juegan a la mancha, que juegan a la rayuela. De pronto, mirando toda esa actividad, descubrís que debajo de un árbol hay un pequeño niño solitario, sentado en el suelo, con sus piernas cruzadas, los ojos cerrados y aparentemente clasificando hojas de plantas según su textura en lisas, rugosas, aterciopeladas. En ese cuadro de película te detienes a ver qué ocurre, porque justo en ese momento una maestra cruza el patio entre medio de los niños que juegan en dirección a ese otro que acabas de observar. Y escuchas lo que le pregunta. ¿Por qué en lugar de hacer eso no vas mejor a jugar con tus compañeros? El niño levanta su cabeza, la mira con algo de sorpresa e incredulidad y le responde: porque cuando las acaricio me siento mejor. Ella lo mira con esa mezcla de preocupación y de ternura que los adultos reservan solo para los niños raros. Ese niño raro que te acabas de imaginar, ese era yo. El que no entendía por qué los demás no sentían lo mismo. No tenía palabras para explicarlo entonces. Hoy sí podemos hablar de los fundamentos científicos sobre los beneficios del contacto con la naturaleza. Pero en ese momento solo sabía una cosa. Los jardines me hablaban en un idioma que nadie más parecía escuchar. Hoy quiero contarte por qué ese niño raro y por qué vos, aunque no clasifiques hojas con los ojos cerrados, también hablas ese idioma sin saberlo. Porque incluso en medio del caos diario, si te imaginas caminando por un jardín con una brisa suave acariciando tu rostro, escuchando el agua, viendo el juego de luces y sombras proyectado en el suelo por las hojas de los árboles, y te conectás con ello, te sentirás mejor porque algo cambió en tu cuerpo. De repente, respirás. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Es casualidad? ¿Es un solo momento lindo? No. Y en gran parte lo explican las neurociencias. Es el idioma que ese niño pequeño aprendió a escuchar. Durante años seguí siendo raro. De adolescente estudié en un colegio agrícola, hice una pasantía en un importante centro de investigaciones científicas y tecnológicas con solo 17 años, al lado de increíbles investigadores. Y era tan raro que en la escuela algunos de mis compañeros me apodaron el hombre verde, pero me identifiqué desde siempre mucho más con la expresión de bicho raro. En esa época me gustaba solamente la naturaleza salvaje con todos sus secretos, y miraba los jardines como esa naturaleza domesticada que tenía poco más que decir por encima de lo estético. Con el pasar de los años, las experiencias laborales y nuevas formaciones, empecé a mirar a los jardines desde otro lugar. Quizás con los ojos de cuando era niño. Y si alguna vez escuchaste de tus abuelos que no debes decir de esta agua no he de beber porque seguro que terminarás haciéndolo, te cuento que a mí me pasó, porque me dedico a crear jardines.
Pero puedo decir algo a mi favor, y es que siempre me han obsesionado preguntas que a nadie más parecían importarles, como por ejemplo, ¿por qué esta pérgola aquí se siente mejor que allá? ¿Por qué el murmullo del agua funciona mejor que el silencio absoluto para calmar la ansiedad? ¿Y por qué se siente tan bien el olor a la tierra mojada por la lluvia? Pero a mis 36 años algo ocurrió. Tuve mi primer pico de estrés. Regresaba del trabajo en un día que había sido particularmente difícil, cuando de repente, y sin previo aviso, el pecho se me cierra y la respiración se vuelve imposible. Detuve el auto, me bajé y comencé a caminar. Terminé sentado bajo un árbol de plaza. No lo elegí conscientemente, simplemente llegué allí. Media hora después podía volver a respirar. Como bicho raro, esa noche, cuando todos se habían dormido, busqué en internet el por qué los árboles calmaron mi ansiedad y encontré estudios que impactaron en mi vida personal y profesional. Los mismos decían, entre otras cosas, que pasar tiempo en espacios verdes reduce la hormona del estrés, ese tan temido cortisol, que la presión arterial baja y que el ritmo cardíaco se normaliza. No era magia, era biología. Mi cuerpo no estaba huyendo del trabajo, estaba buscando regresar a su equilibrio natural. Porque resulta que nuestros cerebros no fueron diseñados para cubículos con luz artificial, sino para la sabana africana. Y cuando el estrés se vuelve crónico, ese que nunca se va del todo, el sistema nervioso se queda atascado en modo alarma. Cortisol alto, respiración corta, tensión rígida, pensamiento en túnel. Pero cuando llegamos a espacios verdes, algo cambia. El cerebro reconoce patrones, los fractales de las plantas y los árboles, esas formas que se repiten a diferentes escalas desde el diseño de las nervaduras de una hoja a una rama y finalmente la planta completa, y que activan áreas cerebrales asociadas con la calma. Por otro lado, el sonido del agua estimula ondas alfas en nuestro cerebro, esas mismas de la meditación. Y el color verde, que reduce nuestra fatiga visual y mental. Entonces, los jardines pueden no solo decorar, pueden traducir. Traducir en sensaciones lo que nuestro sistema nervioso necesita para volver al equilibrio. Y aquí está la pregunta. Si los jardines tienen ese poder, ¿cómo los diseñamos mejor? Durante años, buscando esa respuesta, he visitado jardines en distintos contextos. Analizo, observo, camino los espacios, me detengo a la vista que tienen los pacientes de un hospital, me siento donde se sientan los usuarios, como podrían ser los adultos mayores de una residencia. Y en uno de esos recorridos aprendí algo que influyó en mi forma de trabajar. En un centro para adultos mayores se encontraba Elena, 80 años, Alzheimer avanzado. No hablaba hacía, meses. Tras conocer su historia personal, contada por su terapeuta, le sugerí algo. Porque como a los bichos raros se nos ocurren cosas raras, le sugerí colocar una planta de lavanda al lado de su silla preferida en el jardín. Y ojo, no era un capricho mío, era una elección tras conocer la historia que me acababan de contar. No era como decoración, sino a la altura exacta para que sus manos la encontraran sin buscar. A los 3 días, la terapeuta me llamó llorando. Había encontrado a Elena acariciando la lavanda y tarareando una canción de su infancia. Las manos recordaban antes que la mente. La emocionalidad, en algunos casos, tiene mayor importancia que la racionalidad en el diseño. Pero además, cada aroma es una puerta. El romero estimula la memoria del trabajo, la lavanda activa el sistema límbico, la parte emocional del cerebro donde viven los recuerdos. La albahaca, el laurel y el orégano nos pueden devolver a la cocina de la infancia. Esos recuerdos que los profesionales de la salud llaman reminiscencias. Esto es lo que yo llamé, en un inicio, neuropaisajismo, es decir, diseñar espacios verdes basados en evidencia científica sobre cómo funciona nuestro cerebro. No es intuición, aunque empezó con un niño clasificando hojas. Ahora escucha esto, funciona para todos, no solo para Elena, para vos, para mí, para todos. Y respondiendo a la pregunta ¿cómo diseñamos mejor? Podemos dar algunos ejemplos. ¿Quieres reducir la ansiedad? Coloca plantas aromáticas y rincones protegidos con vista controlada. ¿Quieres que personas con demencia recuperen algo de autonomía? En el jardín coloca senderos de paseo en bucle, con hitos memorables, con aromas conocidos.
¿Quieres que alguien con estrés crónico baje su cortisol? 20 minutos bajo un árbol con luz filtrada y el sonido del agua. El jardín que habla neuronal es inclusivo por diseño, porque todos tenemos el mismo hardware biológico. Durante años, quien se consideraba un bicho raro estuvo incompleto. Diseñaba solo para cuerpos como el mío, sin discapacidad física. En esa misma época de mi experiencia con Elena, a mi padre le tuvieron que amputar parte de su pierna izquierda debido a complicaciones de su diabetes. De un día para el otro, el hombre que había caminado conmigo por los jardines estaba en silla de ruedas, mirando el suyo desde la ventana. Ese jardín, que se había diseñado años atrás, tenía escalones en la entrada, senderos con piedras decorativas sueltas. Tenía barreras. Barreras que Edgardo, mi padre, lo dejaron afuera de su propio jardín. Edgardo miraba las plantas, el césped y el refugio familiar a los que ya no podía llegar en esos momentos. Cuando se construyó ese jardín, yo vivía en otra provincia, pero ahora estaba ahí, viendo a mi padre excluido de su propio espacio, y entendí algo que todos los manuales del mundo no me habían enseñado. La accesibilidad no es un concepto técnico, no. Es dignidad. Entonces comencé a ver a través de un nuevo cristal que se superponía a los que ya empleaba. Empecé a visitar otros lugares y vi que el problema de Edgardo se repetía en todas partes. La accesibilidad dejó de ser teoría y se volvió personal. Edgardo fue un usuario temporal de silla de ruedas hasta que llegó su prótesis, pero en mi mente rediseñé innumerables veces ese jardín. Y ese rediseño mental también cambió para siempre mi forma de trabajar, porque entendí que diseñar para la accesibilidad no es solo modificar espacios existentes, es pensar diferente desde el primer trazo, desde la primera idea. Me enseñó que cuando diseñamos para la diversidad, personas mayores, niños neurodivergentes, personas con movilidad reducida, con hipersensibilidad sensorial, no estamos haciendo un favor. Estamos reconociendo que todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos que el mundo sea más amable, porque la accesibilidad no es una rampa al final del proyecto, es el corazón del diseño desde el primer día. Y a veces, lamentablemente, hace falta que la vida nos lo enseñe de la forma más personal posible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que tenemos una herramienta poderosísima a nuestra disposición. Los jardines no son un lujo, no son algo lindo si hay presupuesto. Son infraestructura de salud pública. Cada plaza que diseñamos, cada patio de hospital, cada jardín corporativo, cada terraza de escuela puede ser un espacio de sanación neurológica. Puede ser el lugar donde alguien finalmente baja su cortisol, donde un niño con autismo encuentra calma, donde alguien con demencia recuerda quién es, donde una persona con depresión cosecha un tomate y recupera propósito. Y ahora, en este momento, me gustaría que hagamos un ejercicio. Busca una posición cómoda en tu silla, cerrá los ojos por unos segundos. Respira hondo. Imagina que estás bajo un árbol o en el paisaje que más te guste. Siente la brisa. Huele la tierra mojada. Escucha el agua. Presta atención a tu cuerpo. Esa calma que sientes ahora mismo, esa pequeña pausa en el ruido mental, eso no es imaginación, es memoria biológica, es tu cerebro reconociendo el hogar. Vuelve a respirar profundo y abre suavemente tus ojos para regresar al aquí y ahora. Ese idioma que acabas de hablar no lo aprendiste en la escuela, lo traes de fábrica. Y lo mejor es que ese idioma no necesita de un gran escenario para ser hablado. No requiere grandes inversiones. El poder del cerebro verde no está en la escala, está en la conexión. ¿Basta con un parque? Sí, pero también basta con una plaza de barrio, un pequeño jardín, o incluso esas cuantas macetas que cuidas en el balcón. Y ahora me gustaría que recuerdes algo, que ese niño raro al crecer y enfrentarse a la realidad de las barreras de diseño,
como las que excluyeron a Edgardo, o descubrir que una planta le regaló un recuerdo a Elena, tuvo que avanzar con el neuropaisajismo a un nuevo nivel, uno que entendiera que el cuerpo completo es la brújula que orienta el diseño. Ese nuevo modelo, que se solapa con el anterior, está basado en la capacidad de nuestros cuerpos de conocer y reconocer el entorno. A esta nueva mirada la denominé corpopaisajismo, porque sí, a los bichos raros como a mí nos gusta inventar palabras. Porque cuando creamos un jardín accesible en lo físico, lo sensorial y lo cognitivo, no solo regalamos salud, sino que afirmamos la dignidad para todos. No lo ignores, ese niño sabe algo que la ciencia apenas está confirmando. Y cada uno de ustedes tiene su propia versión de ese niño. El que busca el árbol en la plaza, el que necesita verde para pensar, el que respira diferente cerca de las plantas, el que abraza un árbol. El cerebro verde no es una metáfora, es un regreso. Un regreso a crear jardines que hablen el idioma neuronal que el cuerpo siempre supo hablar y que el diseño puede volver a poner al servicio de la sociedad. Es entender que la naturaleza no es algo separado de nosotros. Somos parte de ella. Muchas gracias. Y esa fue la ponencia TEDx que di este sábado 22 de noviembre y que ahora te comparto. Obviamente en ese momento hubieron más pausas, hubo alguna interacción con el público y esa relajación con el sonido de naturaleza fue un poco más extensa. Pero en síntesis, ese fue el mensaje. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te dejo en la descripción de este episodio enlaces para que te puedas suscribir a mi correo electrónico, para que puedas ir y dar una mirada a los libros que tengo publicado en Amazon. Y por supuesto te invito nuevamente a que compartas y comentes este episodio. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces y muchísimas gracias.